Soy el alumno Leandro Velázquez de la carrera de Ingeniería en Sistema de Información y en el día de hoy estaremos hablando de un video educativo sobre superficies cuádricas correspondiente a la materia álgebra lineal y geometría analítica. Para empezar a abordar el tema, comenzaremos realizando una breve definición. Una superficie cuadrática es la gráfica de una ecuación de segundo grado con tres variables, x, y, z, y que tiene por ecuación general a la siguiente expresión: a por x al cuadrado más b por y al cuadrado más c por z al cuadrado más d igual a 0. Para realizar entonces la representación gráfica de una superficie cuadrática necesitamos un sistema de coordenadas cartesiano de tres dimensiones donde estén representadas las tres variables de la ecuación por cada uno de los ejes en el sistema. En el eje vertical estará representada la variable z, que es el eje de color azul. En el eje horizontal estará representada la variable y, que es el eje de color verde. Y en el eje oblicuo, que es de color rojo, estará representado x. Esta superficie cuadrática, que también es conocida como silla de montar, ya sea por su forma de curvatura o de doble curvatura, y que es del tipo paraboloide hiperbólico, posee una superficie reglada. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tomamos un punto cualquiera de la gráfica, podemos observar que por allí pasan dos rectas que le pertenecen y que están contenidas en él. Pasemos a ver entonces ahora los elementos característicos de la ecuación parabólica e hiperbólica. Bien, poseen dos planos de simetría dados por xz e yz. Además, carece de un centro de simetría y su único eje de simetría está dado por z. Por otra parte, su único intercepto es el origen de coordenadas. Sus secciones planas, paralelas al plano XY, son hipérbolas, mientras que las secciones planas paralelas a los restantes planos son parábolas. Dada la siguiente ecuación, 4x al cuadrado menos 5z al cuadrado igual a 20y, para poder realizar la representación gráfica de la misma, debemos llevar la ecuación a la forma canónica, y para ello dividimos ambos miembros por el coeficiente del término lineal, que en este caso el coeficiente del término lineal es 20. Realizamos dicha operación y nos queda x al cuadrado sobre 5 al cuadrado menos z al cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a y. Ya obtenida la forma canónica de la ecuación, procedemos a hallar los puntos de intersección con cada uno de sus respectivos ejes. Comenzamos trabajando con el eje x, por lo que debemos igualar a la variable y a 0 y a la variable z a 0. Luego nos queda que x al cuadrado sobre 5 es igual a 0, que al despejar x podemos observar que su valor es 0. Por lo tanto, podemos concluir que su punto de intersección es la ordenada al origen. Luego realizamos la misma operación para la intersección con el eje y, igualando la variable x y z a 0. Luego reemplazamos su valor en la ecuación y resulta que y al cuadrado sobre 4 es igual a 0.
Despejamos y obtenemos su valor, que es igual a 0. Entonces concluimos nuevamente que su punto de intersección es la ordenada del origen. Y por último, comenzamos a trabajar con el eje Z para hallar la intersección. Sabiendo que X e Y son igual a 0, entonces decimos que Z es igual a 0. Por lo que el punto de intersección es igual a 0. Es decir, que se encuentra en la ordenada al origen. Simetría respecto al origen de coordenadas. Se dice que una gráfica es simétrica si se puede reemplazar a cada una de sus variables por su opuesto. Y si al sustituirla la ecuación no cambia, es decir, se obtiene la misma ecuación, entonces decimos que hay simetría. Es decir, que para saber si una superficie cuadrática es simétrica con respecto al origen, lo que debemos hacer es sustituir en su ecuación por el opuesto a todas sus variables. Y si la ecuación no se altera, es porque hay simetría. Veamos el ejemplo. 4x al cuadrado menos 5z al cuadrado menos 20y igual a 0. Si al reemplazar por su opuesto vemos que la ecuación ya no es la misma, entonces decimos que no es una ecuación simétrica. Dada la siguiente ecuación general, 4x al cuadrado menos 5z al cuadrado menos 20y igual a 0, hallaremos la simetría respecto al eje X. Para ello debemos sustituir a la variable z e y por su opuesto. Luego realizamos dicha operación y observamos el resultado final de la ecuación. Como la ecuación ya no es la misma, es decir que ha sido alterada, entonces podemos concluir que no existe simetría respecto al eje X en la ecuación general. Hallamos nuevamente en la misma ecuación simetría respecto al eje Y. Para ello sustituimos la variable x y z por su opuesto. Realizamos dicha operación y observamos que la ecuación final no ha sido alterada y que es la misma a la ecuación general dada, por lo que podemos decir que existe simetría respecto al eje Y. Y por último, realizamos la simetría respecto al eje Z. Para ello reemplazamos a la variable x e y por su opuesto, realizamos dicha operación y observamos al final que la ecuación ha sido alterada nuevamente, es decir, que ya no es la misma, por lo que decimos que no existe simetría en el eje X, en el eje Z.
Y ya para ir finalizando, hablaremos un poco de las trazas de la superficie. Las trazas de una superficie sobre un plano coordenado es la curva de intersección de la superficie con el plano de coordenado en cuestión. Teniendo como ecuación general a 4x al cuadrado menos 5z al cuadrado menos 20y igual a 0, pasaremos a analizar las trazas de cada una de sus variables. Para cuando z es igual a 0, entonces decimos que la ecuación está dada por 4x al cuadrado menos 20y igual a 0. Despejando y nos queda que x al cuadrado sobre 5. Entonces analizamos nuevamente la ecuación para cuando y es igual a 0 y nos queda que la ecuación está dada por 4x al cuadrado menos 5z al cuadrado igual a 0. Despejando x nos queda raíz cuadrada de 5 sobre 2 por z. Y por último, para cuando x vale 0, nos queda la ecuación 5z al cuadrado más 20y igual a 0. Por lo que al despejar z, nos queda como resultado la raíz cuadrada de 4y. Y bien, esto ha sido todo por hoy sobre superficies cuadráticas, y sin nada más que agregar, me despido.